Ingeniero, buenas noches. Buenas noches, Buenas noches. bienvenidos. Buenas noches con todos. Voy a tomar lista, por favor. Paula Artieda, Buenas noches, dije presente. gracias. Verónica Balseca, Catherine Cobos, Buenas noches, Inge presente. gracias. Alejandra Coelho, Shirley Contreras, Buenas noches, dicen presente. gracias. Nicole Jaramillo, Daniela Jiménez, Buenas noches, dicen presente. gracias. Miguel Lascano, Presente. gracias. Diana Leines, Buenas noches, dice presente. gracias. Shirley Mejía, Buenas noches, dice presente. gracias. Gopal y Montaluisa, Presente, buenas noches. gracias. María de los Ángeles Muela, Tania Quispe, Micaela Román, Buenas noches, presente. gracias. Alejandra Salazar, Jocelyn Santos, Presente, ingeniero. gracias. Jocelyn Simbaña, Buenas noches, Inge, presente. gracias. Mayra Tipanguano, Buenas noches, presente. gracias. Jessica Vázquez, Buenas noches, presente. gracias. Daniel Vera, y Jocelyn Vinuesa, Buenas noches, presente. muchas gracias. Perfecto, muy bien. Están 14 presentes, 7 ausentes, ¿no? Profe, buenas noches. ¿Me nombró? Alejandra, sí. Sí, sí, pensé que no estabas. Disculpe, no lo había escuchado. No te preocupes, yo te pongo Estoy asistencia, ¿ya? presente aquí, profe. Gracias. ¿Alguien más que no haya contestado a la lista? Creo que están todos, ¿no? Muy bien. Bueno, con todo, pues mil disculpas el día de ayer, pues se me complicó en la oficina y no pude pues impartir la clase. Estuve también organizándome, pero se fue
de las manos del día de ayer. Pues entonces habíamos pedido pues que realicen ciertas actividades asincrónicas que estaban dentro de la plataforma y adicional a eso, pues que termine de hacer el trabajo de investigación acerca de las normas internacionales. Hoy vamos a hacer un control de ese trabajo. Vamos a ver, pues vamos a pedir que puedan exponer dentro de la clase. Vamos a escuchar un poco sobre lo que es las normas internacionales, un poco de la parte de introductoria, marco conceptual, estados financieros y su presentación, que era y formaba parte del trabajo de investigación que les había enviado el día viernes, ¿ok? Así que vamos a ver, pues, quién presentó los trabajos y levantaron la plataforma. Vi que algunas personas no lo lograron. No se olviden, traten de subir a la plataforma, pues es la vía de entrega de información ante el instituto, ¿no? Veo que hay personas que no han logrado subir. Vi que tengo algunos trabajos dentro de la plataforma SGA también y dentro de mis mails, así que hay que estar más al pendiente. Y si hay, pues normalmente cuando hay mucho peso en el trabajo, pues si es PDF, lo pueden comprimir. No se olviden, pues esa función también existe dentro de la web. Pueden comprimir un archivo de PDF y lo pueden cargar sin problema, ¿ok? Micaela, cuéntame. Licen, buenas noches con todos. Pasa de que yo iba a comprimir el documento, pero igual estaba muy pesado. Y como no tenía su correo electrónico, le envié por WhatsApp privado el día de ayer en la mañana, pero no me ha contestado. Entonces, Sí, es vi también que licenciado que ya estaré. sí, sí vi que me pusieron en algunas vías y lo único que hice era tratar de revisar nada más y no di respuesta. Pero bueno, en todo caso, déjame ver, creo que está por acá, consulta de contabilidad, Micaela. Sí, por acá está. Sí, tiene 100 megas y es un PDF, así que podías comprimirlo, ¿no? Y pues se baja el 90%. Pero bueno, en todo caso, que pues no se olviden, ¿no? Tratar de hacer trabajos dentro de lo que es la plataforma, que es la parte como les recomiendo, ¿no? El día de hoy, pues vamos a revisar, como les digo, pues vamos a ver del control de la consulta, pues vamos a hacer algunas exposiciones. Primero, pues siempre llamo a las personas que quieran realizar de forma voluntaria su presentación, pues sería buenísimo. Pueden compartir dentro de la plataforma, ¿sí? Dentro del Zoom podemos compartir y con eso pues hablar un poco sobre la parte de las normas internacionales. Y si no, pues caso contrario, pues vemos de forma democrática cómo hacemos la participación. ¿Les parece? Así que alguien que quiera participar. Está abierto el foro, no se olvide, pues este foro pues está abierto para conocer y saber sobre temas de actualidad que normas internacionales pues da para aquello. ¿Estamos? Lo que sí, no todo da el tiempo. Ingeniero, una Cuéntame, Miguel. pregunta. No es sobre las NIP, pero es sobre lo que hicimos de forma sincrónica. Ajá, Hay una pregunta. dale, Eh, dice, ¿cuál es el caso que el devengo no ins- incidirá en ejecución presupuestaria aparte del anticipo de fondos? Hay tres respuestas: transferencias bancarias, depósitos a terceros, todos los anteriores, pago en efectivo. ¿Puede explicarme de otra manera? O sea, porque la pregunta no la entendí muy bien. a ver, repíteme la pregunta, esa es del test del día de ayer, ¿cierto? Correcto, exacto. Perfecto. Dice, ¿cuál es el caso que el devengo no incidirá en ejecución presupuestaria aparte del anticipo de fondos? Ujú. De ahí vienen las tres respuestas: transferencias bancarias, depósitos a terceros, todas las anteriores, pago en efectivo. Ya, que no incidirá dentro de la plantilla presupuestaria.
Pues tendría que ser al igual que las transferencias de fondo y pagos a terceros, pues no incide dentro de lo que es los presupuestos dentro de movimientos de movimientos de costos y gastos, así que debería ser, pues tranquilamente podría ser las anteriores, ¿no? Porque son movimientos de flujo más no movimientos de generación de costos de ingresos, costos y gastos, ¿no? Ok. ¿Qué te decía la respuesta ahí? Todas las anteriores. No, depósitos a terceros. Sí, por movimiento puede ser, porque la conformación de un pago a terceros mueve bancos y mueve una cuenta de un pago, puede ser un pago anticipado hacia un cliente y no me mueve, lo único que mueve es un pasivo y me mueve un activo y no me genera movimiento de ingreso, costo y gasto. Está bien, en el flujo. Ejecución, ¿qué quiere decir ejecución presupuestaria? Es Ya de, cuando van a dar el dinero a cada área. No todavía, no todavía porque es dentro del proceso de las aprobaciones de un presupuesto, ¿sí? Lo primero que tienes que hacer es la concepción de la proforma presupuestaria y de cada uno de los rubros. Entonces, previo a hacer la aprobación, porque el paso final de un proceso es la aprobación de la, y del- y el- de la plantilla presupuestaria. Entonces, la ejecución es cuando ya está listo para pasar a formar parte de la entidad a la cual se va a asignar los recursos. Entonces, es por eso que puedes mover recursos desde ahí y no te puede mover, y no necesariamente te mueve a la institución cuando haces la aprobación y el pago. Sí, que es la extinción de la proforma presupuestaria, pues ya es el pago, ¿no? Entonces, dentro del proceso está la ejecución, luego viene la aprobación y se finaliza con el pago dentro de las instituciones, principalmente en las instituciones públicas, ¿no? Entonces, recordemos que de dónde viene la ejecución, desde el ministerio hacia las entidades. Mientras no exista pago, no hay movimiento de recursos dentro de las entidades. Sí. ¿Ya? Ujú. O sea, Entonces, y me puede decir un ejemplo, o sea, depósito a tercero. ¿Quién es un tercero? dentro está más, como habla de plantillas presupuestarias, ahora un poco más de la parte del sector público, ¿no? Entonces, un depósito a un tercero, pues normalmente termina siendo en este caso, pues hacia los proveedores, ¿sí? O movimientos de un valor previo, y sobre todo para movimientos pequeños, ¿no? Con mínimas cuantías donde puedes mover los recursos sin tener una aprobación de una plantilla presupuestaria o de un recurso presupuestario, ¿no? Entonces, es más Ah, o por sea, ahí, es ¿no? una base. O Es sea, una yo tengo base una pequeña. base como de $100, o sea, hasta eso puedo Exactamente. pagar. Sí, porque Y no las me... mínimas cuantías en el sector público está hasta los $6,000. Ok, Entonces, son recursos que puedes mover con fácil aplicación. Ujú, ya. ujú. No me va a generar ningún Exacto, alimento en el presupuesto. O sea, sí entra en el presupuesto, pero no te va a generar el proceso para la ejecución de una plantilla presupuestaria, de un código presupuestario. ¿Sí? Ok. Entonces, todos los pasos que tienes que seguir para que primero, para ejecutar se me va el nombre se me fue el nombre del, del código presupuestario, no, no es código presupuestario. Se me fue el nombre, ¿no? Pero es justamente la cuenta Sí, dentro ya. de la Ok, partida presupuestaria, ¿no? Y ya. luego de eso haces la ejecución, hay una aprobación previa y se manda a ejecutar pago. El momento que ejecutas pago, ya moviste todo el proceso presupuestario. En cambio, cuando haces una mínima cuantía, un consumo de recursos, porque ya tenías un recurso dentro de la organización que te permite justamente, como un efecto de una caja chica dentro de las empresas. Normales, exacto, para que puedas tener un movimiento rápido, para eso sirven las mínimas cuantías y ciertas empresas en el sector público manejan estos fondos, ¿no? Que son como fondos rotativos, que te Ok, permite realizar esto. Entonces, no te mueve el proceso de ejecución de una proforma presupuestaria, justamente ¿por qué? Porque lo haces por fuera, ¿sí? ok.
básicamente hasta un cierto nivel de dólares, que normalmente pues una mínima cuantía está por, como digo, está por los $6,000, ¿no? Como aprobación máxima. Ujú. Ya, ok, gracias por la Ok, aclaración. no te preocupes. Listo, vamos a ver, a trabajar con el tema de lo que es norma internacional. Entonces, en este momento les voy a pedir pues que tengan sus trabajos a la mano. Lo vamos a ir desarrollando y lo vamos a ir trabajando con ustedes, ¿ok? Eh, Vamos a ver, al azar me sale un nombre por aquí. Vamos a ver quién está de los últimos que ha cargado la plataforma. Lunes, lunes, lunes. Nicole Jaramillo está por ahí. Buenas noches, sí, profe, pero ahorita no me estoy en la computadora. ¿Y dónde estás? Es dirigiéndome todavía a la casa. Estás dirigiéndote a la casa Estoy todavía. en el teléfono. Ya. Y no puedes hablar. No mucho y abrir el documento, no. No importa, te puedo proyectar yo el documento. Ya, claro. Porque lo tengo. Chévere. Buenazo. Vamos a ver dónde estabas. Nicole Jaramillo. Descargamos y lo proyectamos, ¿no? Un poco para que nos hagas un recuento de lo que has revisado, lo que entendiste. No es de memoria, sino más bien qué es lo que tú pudiste observar dentro de lo que es las normas internacionales y me vas guiando para yo poder ir generando pues el documento, ¿ya? Vamos a ver. ¿Qué hiciste tú sobre normas internacionales? Cuéntanos un poco y qué es lo que entendiste sobre las normas internacionales. Ahí lo puedes ver. ¿Estás por ahí? Sí, no sé, no le logré escuchar. Disculpe, me repite, por favor. Cuéntame un poco sobre la consulta, lo tengo proyectado ahí en la pantalla, no sé si lo logras ver, y cuéntanos sobre lo que tú consultaste, ¿sí? ¿Qué entendiste? Y pues me vas guiando si debo subir un poco más del tema de la plantilla, donde me dirijo dentro de tu trabajo. Mm, ¿Estás por ahí? Sí, profe, pero no me vale bien el internet. Mm, Mira, ahí tienes algo de información, no sé si logras ver. ¿Listo? No. Perfecto, vamos a ver. Siguiente. Ujú. Domingo. Ahora sí, profe, ¿me escucha? Sí, ahí te escucho. ¿Lo Ya, lograste? sí, Perfecto. Te proyecto nuevamente el trabajo. sí, por favor. Ya, perfecto. Cuéntanos ahí veo sobre la parte de los objetivos y la aplicación, así que cuéntanos un poquito sobre aquello. Dale, cuéntanos. Ahí lo tienes. Ya, o sea, más el trabajo de en qué se refiere a las NIF. Ujú. Ya. De lo que yo entendí es un reglamento o sea, que ponen en la mayoría del mundo para todas las empresas para que los estados financieros se presenten de manera uniforme. O sea, que tenga una secuencia y, y tenga parámetros concretos.
Eso es lo que Ujú, entendí. ujú. ¿Qué más? ¿Cuáles son esos objetivos? Veo que pusiste los objetivos de los NIFs. Sí, es que habían algunos, consulté de algunas páginas y Ujú. me salieron algunos, entre los principales, los secundarios. Dale, los principales, cuéntanos los principales. Los tienes en la pantalla, no sé si logras ver. Ya, el primero era proporcionar información financiera comparable. Eso, según lo que entendí, es para que la presentación de esta información financiera pueda compararse entre empresas diferentes de diferentes países y de igual sectores, o sea, de diferentes giros de negocio. Correcto. O sea, es que sea algo, sí, o sea, que sea algo medible entre Ujú, empresas de distintos lugares. ujú. El segundo sería mejorar la transparencia y la rendición de cuentas. A eso me imagino, o sea, más o menos entiendo que se refiere a que todos los procesos que se hagan dentro de la empresa tengan un registro y se puedan ser, ¿cómo explicarlo? De manera transparente, que sean claros y concisos. Perfecto. Lo que decía las características de la contabilidad, ¿no? Ujú. Refuerzan, las normas internacionales refuerzan a las características de la información contable financiera, ¿no? ¿Qué más? Ya, igual facilitar la toma de decisiones. Aquí me imagino que se refiere a que en empresa cuando ya se tiene todo el panorama claro, se puede tomar decisiones en cuanto a la parte financiera. Correcto. Entonces, ¿qué le va a ayudar más de mejor manera a la compañía? ¿O qué decisiones adaptar? ¿O qué mejorar? ¿O qué Ujú, estrategias tomar? perfecto. Ya, de los objetivos secundarios sería reducir la complejidad y los costos. En esa, eh, los costos en sí, me imagino que se refiere a optimizar recursos dentro de la empresa. Ujú, Y la complejidad puede ser del momento de llevar las cuentas dentro de la empresa. Eh, Como, no sé si decirlo como saltarse pasos, pero como hacerlo más concreto, la información. correcto. Ahí está mejor, ¿no es cierto? Es Ujú. justamente está enfocada que normalmente, pues, cuando había normas internacionales contables o se aplicaba solo normas dentro de los estados, por ejemplo, en el Ecuador, la norma ecuatoriana contable tenía una amplitud demasiado grande, ¿no? Era demasiado amplia en este caso. ¿Sí? Entonces, compararnos con otra organización que ya aplicaba normas internacionales, con estados financieros mucho más comprimidos, que resumen de mejor manera la información, hacer un comparativo, pues se volvía complejo, ¿no? Eso justamente es bajar esa complejidad, ¿no? Ujú. Y lo otro habla sobre el efecto de los costos. ¿Qué más? Sí, y el último de los objetivos secundarios sería fomentar la confianza en los mercados financieros. Ujú, Em, Creo que dentro de todas las empresas, al momento para poder compararlas entre sí, deberían, o sea, poder ser medibles, deben mostrar los estados reales de la empresa y todo igual la parte económica. Entonces aquí, de lo que yo entiendo, ujú. es que se refiere a que tiene que ser fiable. O sea, no tiene que presentar, no sé si decirlo mentiras al momento de realizar balances o exageraciones La misma sobre metas palabra, que no se alcanzan. en vez de la palabra mentiras, hablaríamos de razonabilidad, ¿cierto? Sí, hablamos de razonabilidad Mm, de las cuentas. Normalmente, pues dentro de la aplicación del ámbito contable, lo que buscas es darle una razonabilidad, ¿sí? Eso es lo que busca cuando haces una auditoría, por ejemplo. Entonces, las normas internacionales lo que garantizan es un trabajo adecuado a la hora de desarrollar contabilidad que te permita tener todo o te garantice que puedes cumplir con los pasos que puede seguir una auditoría. Y habla sobre los mercados financieros porque te permite con tus estados financieros bajo normas internacionales, te permite acceder
hacia los mercados como el mercado bursátil, el mismo mercado financiero de instituciones financieras. Son dos diferentes, ¿no? El tema de entrar a las entidades financieras para obtener líneas de crédito o ciertos productos que se maneja dentro del ámbito financiero, del mercado financiero y todo el ámbito que tenemos del mercado bursátil con todos los productos que podemos encontrar ahí dentro del mercado de valores o mercado bursátil que se conoce. Entonces, esa confianza da en los estados financieros bajo norma internacional. ¿Por qué? Porque sabes que está construido bajo estos requisitos que son mundiales, ¿sí? Y que si tú tienes una información contable y financiera llevada bajo normas internacionales y acompañada de una de, de un trabajo de auditoría, ¿sí? Con una información en un trabajo de auditoría con un dictamen o una opinión favorable, pues esta información puede pasar en cualquier mercado de valores, ya sea nacional, sea del extranjero, ¿no? Obviamente guardando las distancias en cuanto a los requisitos que presenta. Pero la información financiera es exactamente la misma en el Ecuador, en los Estados Unidos, en Europa, ¿sí? Básicamente porque se manejan bajo estas normas internacionales, ¿ok? Chévere. Entonces vemos ahí un poco de lo que son objetivos principales, objetivos secundarios, ¿ok? Vamos a dejarlo ahí. Te agradezco Consulta, mucho por y la es, dicen, participación. perdón, y una Cuéntame. consulta, un poquito más, profe, porque voy a entrar a la casa. Perdón. No sé si me vas a hacer otra pregunta porque voy a entrar a la casa, estaba afuera. No te preocupes, entra, ingresa, por favor, ¿no? Por eso digo, déjalo hasta ahí, más bien ya seguimos Ya. trabajando. Dale. Diana, ¿tenías alguna pregunta? Consulta, o sea, y las NIFs, o sea, se aplican para las medianas y grandes empresas, ¿verdad? Exactamente, para medianas y grandes empresas, ¿no? Porque recordemos que en un momento determinado había una SNIF para pequeñas y medianas empresas y uno para empresas grandes, ¿no? Estaba diferenciado. ¿Por qué? Porque la aplicación de la mayor cantidad de normas, pues lo hago en grandes empresas. Y ciertas normas se aplicaban, pero hoy en día, pues están ya aplicándose algunos aspectos de las normas que han sido aplicadas ya por entidades grandes, ¿sí? Hoy se aplica también ya para las medianas, en cuanto pues a la necesidad que tenga de presentar información. Ujú. Ya, ok, gracias. Ah, ok, no te preocupes. Chévere, entonces ahí tenemos una parte de lo que es la norma internacional en cuanto a la exigencia, ¿sí? O la fiabilidad, como decían por ahí, ¿no? El ámbito de transparencia, de ayudarte a cumplir con las características de la información financiera. ¿Eso qué significa? Las normas de información financiera vienen a apoyar a los principios de contabilidad generalmente aceptados, ¿sí? Recordemos que están basados bajo estos principios, las normas pues se atan muchísimo, ¿sí? Para dar cumplimiento en cuanto a el ambiente contable, ¿no? Vamos a ver, ¿quién más nos puede presentar algo de información? Mm, Vamos a ver, ¿quién más está por ahí? Ahora de los que no han cargado acá a la plataforma. Vamos a ver, Daniela Jiménez está por aquí. Daniela, ¿estás? Recuerda que si no estás, no participas, no tienes asistencia, ¿no? Perfecto, vamos a ver. Siguiente que no ha cargado la plataforma. Tania Quispe está por ahí. Tampoco. Shirley Contreras está por ahí. Buenas noches, Licen. Perfecto, Shirley. Cuéntame, ¿tienes tu trabajo a la mano? ¿Me llegaste a enviar? Porque no lo tengo en la plataforma. Sí, yo
le escribí ayer por el grupo y le dije si le podía enviar por otro medio y me dijo que le envié al correo del instituto. Ahí le Per- mandé el deber porque perfecto. ya no me dejaba subirla al sistema. Chévere, buenísimo. ¿Puedes compartirnos y comentarnos un poquito sobre lo que son las normas internacionales, por favor, para hacer un control de lo que estamos revisando? Bueno, de lo que voy a hablar es del marco conceptual de la NIS. Perfecto, cuéntanos. Eh, de lo que yo consulté, decía que son las cualidades que hacen que la información sea útil para los Ujú, usuarios. Las ujú, principales características son relevancia, ujú. fiabilidad, comparabilidad y comprensibilidad. Perfecto. De ahí también consulté lo que son los estados financieros, como los estados pasivos, que Ujú, son las deudas y las obligaciones que tiene una empresa. Los estados activos, que son los bienes y derechos que posee una empresa. El patrimonio, que es el capital social, las utilidades retenidas de la empresa. ujú. Los ingresos, que es el dinero que gana la empresa por sus obligaciones y actividades. Y los gastos, que es el dinero que gasta la empresa para generar ingresos. Yo, o sea, le estoy así haciendo como un resumen porque le Dale. envié la tarea hecha a mano. No sé. Ah, Ujú. perfecto. De ahí, No te preocupes. ujú. Dale, sigue, cuéntanos. ¿Qué más tienes? Tengo también del reconocimiento y mediación de los elementos financieros. Ujú, En lo que yo consulté y le saqué el resumen, le saqué que el reconocimiento es el proceso de incorporar un elemento en los estados financieros. Esto ujú. ocurre cuando un elemento cumple con la definición de un activo, pasivo, patrimonio, ingresos o gastos. Entonces, esto quiere decir que en sí todos son los estados financieros los que son los elementos del reconocimiento y mediación. Ujú, También leí el ICE de la medición que asegura que los estados financieros reflejan fielmente las transacciones y eventos económicos de una empresa. Entonces, lo que yo entendí ahí es que cuando una empresa es legal, tiene que ujú, tener todo, o sea, todo en orden, porque digamos si es que maquillan o esconden ujú, alguna información, no va a ser válida, digámoslo así. ujú, De ahí si ya es una empresa que no sea a lo legal, ahí, o sea, sí hacen ese tipo de cosas. ujú, Entonces también estaba de los estados financieros bajo el NIF ujú, y que decía que cuáles son las presentaciones del estado financiero, del NIF y el NIF 1. ujú, El NIF 1 se enfoca en el proceso de transición a la NIF y la NIF 1 se enfoca en la presentación general de los estados financieros bajo el NIF. ujú. Ujú. Perfecto. De ahí eso, ahí también tengo esto de aquí que es son el estado de flujos de efectivo y Ujú, estado de cambios en el patrimonio. perfecto, que son Lo que complementos, saqué yo ¿no? el resumen es ¿Qué dice? que le saqué que ambos son estados financieros esenciales que complementan la información proporcionada por el estado de situación financiero y el estado de resultados. Correcto. Ayer, Ujú. bueno, ayer, no ayer, en un momento determinado hablamos sobre los principios de contabilidad y hablamos de la relación de los estados financieros, justamente, ¿no? Y ahí, pues justamente la NIF también habla sobre esta relación que tiene. Necesitamos construir los estados financieros del estado de resultados y el estado de situación financiera y posterior a eso podemos sacar el estado de variación de patrimonio. Sí, porque básicamente es una explicación de los movimientos que han se generado dentro del patrimonio de la situación financiera y en el caso del estado de flujo de efectivo, pues es un movimiento tanto de la instancia del estado de situación financiera en los equivalentes de dinero, ¿sí? Y también en los gastos, ingresos, costos y gastos, ¿sí? Sobre la parte operativa que ha tenido la organización, pero con movimientos efectivos del dinero, ¿no? Entonces, normalmente, pues son los estados financieros que nacen a través de los estados financieros, de la unión de los estados financieros, tanto el estado de situación financiera como el estado de resultados, ¿no? Así que es justamente habla esta parte, ¿no?
que pues tienen una relación directa. Te agradezco muchísimo. ¿Alguien más que quiera presentar algo más o que quiera complementar lo que estamos revisando? Y si yo tengo diferencias, Cuéntame. tengo que dentro de un ámbito de aplicación, las NIF se aplican a nivel internacional. En cambio, Ujú. las normas contables locales se aplican específicamente en un país o región. Correcto. Dentro de un marco conceptual, las DIC se basan en un marco conceptual que se centra en la relevancia, la fiabilidad, la comparabilidad de la información financiera, mientras que las normas contables locales pueden tener un marco conceptual diferente. Correcto. Dentro de un reconocimiento y mediación, la NIV establece criterios específicos para el reconocimiento y la medición de los activos pasivos, ingresos y gastos, Ujú. mientras que las normas contables locales pueden tener criterios diferentes. Establecen requisitos específicos para la presentación de estados financieros, como el balance general, el estado de resultados y el estado de flujo de efectivo, mientras que las normas contables locales pueden tener requisitos igual diferentes. De ahí dice clausures, que en inglés, bueno, está en inglés, dice disposición, que significa exponer evidencias. Ni quieren la presentación de información adicional en los estados financieros, como la información sobre los riesgos y las incertidumbres, mientras que las normas contables locales pueden requerir disclosures diferentes. Eh, tengo eso, sí, perdón. Perfecto, muy bien. Mira, ahí tenemos una claridad. Y es por eso que los estados comenzaron a tomar decisiones de cambiarse de normas a normas internacionales, ¿no? Si bien es cierto, el Ecuador pues tiene una particularidad que pues hay empresas que no están regidas por la Superintendencia de Compañías y tienen esa libertad de aplicar normas internacionales o normas ecuatorianas, ¿cierto? Pero hoy en día dentro del Ecuador pues la exigencia es que todas las organizaciones manejen normas, por lo menos normas internacionales contables, ¿sí? ¿De dónde vienen las normas ecuatorianas? Pues obviamente es un desarrollo del ambiente contable, ¿sí? De la necesidad que en un momento determinado tenía el Ecuador para desarrollar contabilidad y generar sus propias regulaciones. Y con esto, pues, había mucha aplicación dentro de lo que de la instancia del principio de contabilidad, donde había un criterio prudencial, ¿sí? El efecto que tiene el contador de tomar decisiones. Entonces aplicaba muchísimo el desarrollo de este ámbito contable donde tenías la apertura para tomar decisiones mucho más fuertes, ¿sí? De cambio sobre el aspecto el aspecto del principio de fondo sobre la forma, por ejemplo. Entonces, tenías mucha aplicación de normativa en cuanto a la legalidad tributaria para cumplir con efecto tributario y más no lo que te decía la norma internacional para que puedas exponerte hacia el mundo, ¿no? Entonces, es ahí la toma de decisiones que genera a nivel mundial los estados de acoger norma internacional, ¿sí? Sobre todo norma internacional contable, que hoy lo aplicamos, norma internacional contable y también la norma internacional de información financiera. Es por eso que muchos países, sobre todo los de tercer mundo, muy pocos países son los que todavía no manejan norma internacional. Y la gran mayoría de países pues ya están formándose bajo esta transición, estos periodos de transición, ¿no? Países que se demoraron, por ejemplo, Perú, Colombia, que son países vecinos, se demoraron mucho en el tema de aplicar norma internacional de información financiera. ¿Sí? ¿Qué nos permitió a nosotros eso? Pues darnos un salto competitivo dentro de las empresas dentro de Latinoamérica, ¿no? De poder participar en los diferentes mercados de valores con nuestra organización. Eso es lo que básicamente lo que busca lo que busca la norma internacional, ¿no? Como decían por ahí, pues nos permite entregar información financiera que tenga una mejor visualización. ¿Qué estamos hablando? Pues estamos hablando de las características de la información financiera, ¿no? Que sea clara. ¿Por qué es clara o cuándo se vuelve clara la información? Cuando aplica norma internacional financiera. ¿Por qué? Porque la gran mayoría de países en el mundo, empresas en el mundo, leen exactamente la misma información financiera de sus empresas o de sus competidores. Por lo tanto, pueden entrar en un proceso de comparación
bajo este esquema, ¿no? Así que la norma ecuatoriana pues no está vigente dentro del Ecuador, ¿sí? Si bien es cierto, pues dentro de las empresas que no están o no forman parte de la vigilancia de la Superintendencia de Compañías, pues tienen la oportunidad de generar una aplicación de norma ecuatoriana, pero la verdad, pues creo que, es más, no conozco una empresa en el Ecuador que no maneje norma internacional, por lo menos norma internacional contable, ¿no? En ese aspecto. Así que nos da ese paso que se requiere justamente para construir una información financiera, pues, de calidad y que, sobre todo, pues, nos dé esa tan ansiada razonabilidad que busca, pues, toda organización dentro de sus estados financieros, ¿ok? Perfecto, te agradezco mucho, Jessica. Vamos a ver, ¿quién más no ha presentado por acá? Jocelyn Santos, ¿está por ahí? Está pausando el audio, me Lo dice. escuchamos, ingeniero. ¿No me escuchan? Me voy a apagar la cámara un ratito, ¿ya? ¿Me escuchan mejor ahí? Ahí sí. Perfecto, estoy con bajo internet, creo. Perfecto, decía por ahí que pues vamos a seguir con las participaciones y llamaba a la palestra a Jocelyn Sí, Sí, Santos. profe. ¿Estás por ahí? ¿Me escuchan? No me escuchan. Hola, hola, ¿me escuchan? Ahí sí, Inge. ¿Me escuchan ahí? Sí, tengo problemas de internet, creo. Así que voy a estar de momento con la cámara apagada, ¿ya? Espero que lo logremos. A ver, bueno, estábamos en tema de norma internacional, un poco haciendo un resumen de lo que han presentado. Pues es una norma internacional, pues nos ayuda muchísimo, como decía, pues no solo a la presentación, ¿no? Sino a la misma construcción de la información contable y financiera, ¿sí? Hay ciertas normas que nos lleva a mejorar la calidad del manejo contable, ¿sí? Apoyando a la norma internacional contable, que es la de la NIC, y la NIF es la que estamos nosotros revisando, ¿no? Entonces, bajo este parámetro, pues podemos tener, justamente por ahí nos comentaban sobre el ambiente de exposición, ¿no? Donde debemos tener una claridad de exposición y dar a conocer, pues, cómo se construyó el estado financiero. Es por eso que a través de la aplicación de norma internacional financiera, pues, hoy en día se presentan las notas explicativas a los estados financieros, que habla justamente de diferentes parámetros, del riesgo de la construcción de los estados financieros, de la calidad de la información de los estados financieros, ¿sí? De los instrumentos que se ha utilizado para el desarrollo de la información financiera, ¿no? Entonces es el complemento que se requiere justamente para dar ese ajuste necesario a la información contable, ¿no? Un poco para hacer ese resumen. En honor al tiempo, pues vamos a continuar trabajando. Necesitamos pues continuar con la parte de los ejercicios. Nos habíamos quedado en el ejercicio número 1. No sé si me escuchan. ¿Están todavía con problemas? Está un poco entrecortado, profe. Mm, Muy bien. Vamos a tratar de aprovechar. Voy a cerrar todo lo que tengo aquí abierto. Que me ayuda. Bueno, de momento, pues por favor les pido, vayan abriendo los documentos que les había solicitado que lo tengan, que es pues justamente el catálogo de cuentas, ¿sí? No se olviden de abrir el catálogo de cuentas, de abrir
las transacciones, de abrir el documento de las retenciones en la fuente del impuesto a la renta, ¿sí? El documento también de retenciones del impuesto al valor agregado, ¿sí? Catálogo de cuentas. Debe estar por acá. Vamos a ver el catálogo de cuentas que lo tenía por acá. Y de paso, pues no se olviden también de abrir el documento donde teníamos los tecnicismos contables, ¿no? Que también nos ayuda, pues, a recordar el tema de los... Perfecto. Justo ahí. Muy bien. Entonces, el día de hoy, pues vamos a necesitar estos archivos, ¿no? Necesitamos los tecnicismos contables. Abramos también la parte de la retención de la fuente del impuesto al valor agregado, que es la matriz que la estoy presentando en este momento. Y necesitamos también el catálogo de cuentas. Necesitamos también, no se vio, las retenciones en la fuente del impuesto a la renta. Y las transacciones también, ¿no? Las transacciones. ¿Qué está por acá? Perfecto. Ahí nos quedamos el día viernes, ¿no? Revisamos los dos primeros asientos contables. Vimos del asiento contable uno que me permitía iniciar actividades, ¿sí? Hicimos y determinamos qué cuentas intervienen en los asientos. Obviamente ya teniendo las cuentas, pues podemos saber qué clase de cuenta es. Y si ya sabemos la clase de cuenta es, pues trabajamos con los tecnicismos, ¿sí? Trabajamos con los tecnicismos y sabemos si tenemos que generar un cargo o un abono dependiendo de qué cuenta es, ¿no? Sí, entonces, bajo ese criterio, pues estamos construyendo los primeros asientos contables, ¿no? El día de hoy, pues habíamos dejado para realizar los siguientes asientos. Vamos a revisar lo que es un asiento de compras, donde ya interviene factores tributarios. Y, pues, obviamente requerimos pues entender y conocer la aplicabilidad de la parte tributaria en las organizaciones, ¿no? Entendemos que los tributos, pues, es una parte fundamental de los estados que les ayuda a generar recursos, ¿sí? ¿Por qué? Porque tienen personas dentro de su estado y esas personas desarrollan actividades económicas, ¿no es cierto? Actividades económicas de explotación, de intercambio, ¿sí? De generación de servicios. Por lo tanto, pues cada una de esas actividades económicas que realizan las personas, ya sean naturales o jurídicas, ¿sí? Tienen la obligación de aportar o de contribuir hacia el Estado. El Estado, pues justamente eh, de esos recursos, pues son los que puede llegar a distribuir y desarrollar acciones que un Estado, pues, requiere, ¿no? Por lo tanto, pues la parte tributaria está enfocada, pues, justamente en estudiar, pues, las diferentes leyes, ¿sí? Los diferentes ámbitos de aspecto tributario, que en el pasado se lo conocía como tributos, ¿sí? Tributos o la parte impositiva dentro de las diferentes administraciones según su evolución, cómo se ha ido generando, ¿no? Entonces, hoy en día, pues estamos ya en un estado moderno donde pues tenemos ya un alcance de aspecto tributario que está enfocado a diferentes ámbitos, ya sea ámbitos de aplicación hacia la parte
de transacciones, ¿sí? Impuestos hacia la transaccionabilidad. Y por otro lado, pues tenemos también impuestos que están enfocados hacia la parte de la generación de recursos, ¿sí? Por eso el uno se conoce como el impuesto, uno de los principales impuestos a nivel del Ecuador. Tenemos el impuesto sobre la renta y el otro de gran recaudación, que es el impuesto al valor agregado, ¿cierto? Tenemos los dos grandes impuestos que genera el Estado, ¿sí? Y que son pues el impuesto sobre la renta, que es el de mayor contribución a las arcas del Estado, y también pues el impuesto al valor agregado, que está enfocado hacia la transaccionabilidad. ¿Sí? Cada vez que generamos una transacción del ambiente económico, nosotros tributamos diferentes tarifas, ¿cierto? ¿Sí? Tarifa 0%, ¿sí? Eso quiere decir que no está grabada de IVA, ¿sí? Tarifa 0%. Tenemos tarifa 5% hoy, después de un decreto realizado pues en el mes de febrero. Sí, el aspecto de la construcción tiene un tributo, una imposición de IVA del 5%, ¿sí? A todo lo que tiene que ver con materiales, que tiene un listado específico de productos que están grabados con tarifa 5%. Los servicios de turismo tienen otra tarifa, que es la tarifa del 8%, ¿sí? Para cualquier tipo de, de, de- de servicio de ambiente turístico, pues obviamente la tarifa será del 8%. Y la tarifa oficial, ¿sí? Para el resto de productos que no tenga esta clasificación de 0, de 5 y de 8%, será del 15%. Entonces es más fácil aprenderse los bienes y servicios que tienen tarifa 0, tarifa 5 y tarifa 8%, que aprenderse todos los del 15%, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque la ley dice y los demás, ¿cierto? Da la explicación de cuáles son los tarifa cero. ¿Por qué? Porque está enfocado a los artículos y servicios que son de primera necesidad, ¿cierto? Como la medicina, la educación, ¿sí? En el caso de los bienes, pues productos médicos, productos agrícolas en estado natural. Entonces es más fácil aprenderse cuáles son 0%, son 5% y 8%, porque el del 5% hay un listado específico de materiales de construcción. En el caso de los servicios de turismo, pues básicamente está enfocado en si es un servicio turístico, ¿sí? Y son las operadoras de turismo, las empresas que están calificadas como operadoras de turismo, pues son las que generan un IVA del 8%. Y en el caso de la tarifa 12%, 15%, perdón, pues serán el resto de productos que no esté dentro de este listado. Entonces la ley, pues ya estaremos haciendo una revisión, pues veremos dentro de la ley, veremos los listados de los bienes y servicios que forman parte de esa tarifa 0, de esa tarifa 5 y de esa tarifa 8%, ¿sí? Y productos y servicios que no está dentro de esos listados, pues tienen y graban tarifa 15%, ¿ok? Entonces nosotros vamos a ir trabajando dentro de nuestras transacciones, pues vemos que ya nos habla sobre la generación de un impuesto al valor agregado. Por lo tanto, pues sabemos que debemos estar atentos a las diferentes tarifas que pueden estar enroladas, ¿sí? Y pues, obviamente saber qué tipo de tarifa vamos a aplicar. Eso en cuanto al impuesto al valor agregado, que como decíamos, pues es a las transacciones, diferentes tipos de impuestos que están enfocados a transacciones, como el impuesto a la salida de divisas también, ¿sí? El impuesto a los consumos especiales también es un impuesto a las transacciones, ¿sí? Específicas, ¿no? Por eso son consumos especiales, son hacia productos específicos. Y en el caso del impuesto a la renta, pues el impuesto a la renta es un impuesto que se genera a través de la obtención de su renta, ¿cierto? Del excedente que genera entre los ingresos menos los costos y los gastos, ¿cierto? Y si yo obtengo una diferencia positiva, que decíamos el otro día, hablamos de la diferencia positiva, teníamos una utilidad, ¿sí? Sobre todo, si es utilidad
esa renta pues será gravada, ¿cierto? ¿Sí? ¿Con qué tarifa en el Ecuador? Es gravada con una tarifa del 25%, ¿cierto? Y pues, obviamente dentro de los aspectos de la ley, un poco hablando de en materia tributaria, pues sabemos que hay otra tarifa también para el 25%, para el impuesto a la renta, ¿no? Que si yo reinvierto las utilidades, ¿sí? Me genero un ahorro de 10 puntos porcentuales. Eso quiere decir que voy a generar nada más el pago del 15% sobre las utilidades que voy a reinvertir, ¿cierto? Y asimismo, reinvertir esas utilidades tiene ciertas condiciones que hay que cumplirlo a lo largo del siguiente año, ¿no? Por lo tanto, pues es un poco de materia tributaria que pues van a ir ustedes desarrollándola a través de las diferentes materias, ¿no? Acá nosotros hablamos y dejamos sentados ciertos aspectos impositivos, los primeros impuestos que nacen a través de las transacciones, impuesto al valor agregado y sobre la renta, ¿sí? Sobre los ejercicios desarrollados y cerrados en un periodo en un ciclo contable, pues como es el impuesto a la renta, ¿no? Recordemos, empresas que ya cerraron sus estados financieros al 31 de diciembre del año 2024, ¿sí? Hasta el mes de abril tienen que hacer la declaración del impuesto a la renta, ¿cierto? ¿Qué significa? Pues determinar sus ingresos menos sus costos y sus gastos, determinar su utilidad y sobre esa utilidad generar una conciliación tributaria y en esa conciliación tributaria determino la base imponible para el cálculo del impuesto a la renta. ¿Qué porcentaje? El 25% de impuesto a la renta, ¿sí? Para el pago sobre las rentas obtenidas, ¿ok? Eso en una primera instancia del impuesto a la renta. Ahora, nosotros vamos a hablar dentro de la parte tributaria, ¿sí? Vamos a hablar sobre retenciones en la fuente del impuesto a la renta, ¿cierto? ¿Qué son estas retenciones en la fuente del impuesto a la renta? Como vemos y le dimos una conceptualización al impuesto a la renta, es un impuesto que se espera que se recaude, que el Estado espera recaudar una vez que se cierran los estados financieros, que se cierran los ciclos contables, ¿cierto? Sí, el ciclo contable empieza el 1 de enero y termina el 31 de diciembre. Inmediatamente que se termina el ciclo contable, los contadores comienzan a trabajar en el cálculo del impuesto a la renta, ¿sí? Y tienen 4 meses para generar una condición que el Servicio de Rentas Internas, pues, lo aprueba, que es desarrollar una conciliación tributaria, ¿cierto? ¿Sí? Para determinar la base imponible y generar el impuesto causado, ¿cierto? Que así, pues, son conceptos que se mantiene dentro del ambiente tributario. Una vez que tenemos este impuesto causado, lo que hacemos es pagar el impuesto a la renta, ¿cierto? Y las empresas toda persona natural o jurídica paga ese impuesto a la renta, ¿cierto? O declara su impuesto a la renta, dependiendo pues de la generación de los ingresos versus los costos y los gastos, porque habrá empresas y personas naturales que presentan pues una mayor cantidad de costos y gastos versus sus ingresos, por lo tanto tienen una pérdida y cuando hay pérdida, no tributo, ¿cierto? Y en otras condiciones, pues en el caso de las personas naturales, ¿sí? Cuando no llegan a las bases, porque hay una tabla de cálculo del impuesto a la renta para personas naturales, y no llegan a las bases, pues tampoco tributan, ¿sí? En este caso en particular, pues nosotros vamos a hacer y vamos a trabajar con lo previo al cálculo del impuesto a la renta, ¿cierto? ¿Qué significa? Pues una de las modalidades que ha tenido el Estado, ¿sí? Para poder llegar a determinar o recaudar el impuesto a la renta durante el año, porque sabes que no va a poder recaudar durante los 11 meses, porque solo recauda en el mes de abril. Entonces, el resto de meses, pues el Estado no tendría recursos, ¿cierto? Es una de las modalidades que el Estado, pues, tiene para esa recaudación es generar la retención en la fuente del impuesto a la renta. Esta retención en la fuente es un anticipo de impuesto a la renta que generan las empresas en el momento de generar transacciones.
¿sí? No es una imposición, ¿sí? No es un impuesto, ¿sí? Pero es un anticipo de impuesto. A eso se refiere la retención en la fuente, ¿cierto? Entonces el Estado dice, perfecto, tú vas a hacer transacciones y sobre esas transacciones tú vas a generar ingresos, ¿sí? Y sobre esos ingresos tú vas a pagarme en el futuro, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que dice el Servicio de Rentas Internas? La ley tributaria, más bien. Sí, la ley de régimen tributario interno dice, perfecto, como tú vas a generar ingresos y haces actividades económicas, sé que el siguiente año vas a tributar. Por lo tanto, tú me vas a tener que anticipar esos tributos en unos porcentajes específicos para todas las actividades económicas que se puede generar a nivel del Ecuador, ¿cierto? Entonces, si nosotros vemos en esta tabla, ¿sí? En esta tabla de retención de impuesto a la renta caben todas las transacciones, todo el desarrollo de transacciones, sean de servicios o sea de bienes, ¿sí? Que se puede desarrollar dentro del país, ¿cierto? Sí, están absolutamente todos y tenemos una cantidad de porcentajes que son aplicables dependiendo de este detalle de los bienes y servicios, ¿no? Entonces, por ejemplo, tenemos los honorarios profesionales de pago de servicios relacionados con el título profesional. Si yo soy un profesional y hago un proceso de consultoría, ¿sí? Voy a una empresa y genero un proceso de consultoría porque soy financiero y hago consultoría financiera, ¿cierto? Ese es el efecto del ejercicio profesional. Entonces, por desarrollar esa actividad, esa empresa me va a retener a mí el 10%, ¿cierto? Sí, es el porcentaje vigente, es del 10%. ¿Qué significa? Que me va a retener del pago que tenía que hacerme, me va a retener el 10% y ese 10% va a pagar o va a declarar al servicio de rentas internas, ¿cierto? Y lo que hace es contribuir, y lo que estamos haciendo es contribuyendo durante los 12 meses del año, ¿sí? El impuesto a la renta. Estamos haciendo un anticipo del impuesto a la renta. Para eso sirve esta tabla del impuesto a la renta. Para cuando existe una transacción que genere una clasificación dentro de esta tabla, ¿sí? Se apliquen todos estos porcentajes. Como vemos, hay porcentajes desde el 0%, ¿sí? Hasta el 37% inclusive, ¿no? Digo inclusive porque debe cumplir con ciertas condiciones para llegar al 37%, ¿sí? Si no, hay montos desde el 0, 25, del 1, del 10, hay un sinnúmero de porcentajes, ¿no? 1,75, 2, 2,75, 2%, 8%. El 2 por mil, ¿sí? El 3 por mil, el 1 por mil, que son diferentes porcentajes que esta tabla demanda, ¿sí? Si nosotros estamos desarrollando cualquier actividad, ¿sí? E identificamos que hay que hacer una retención, vamos a la tabla, ¿sí? Y voy a ver qué tipo de retención tengo que aplicar por los servicios, por el intercambio de bienes o servicios, ¿no? ¿Sí? Sobre todo el intercambio de bienes, que es lo más desarrollado dentro de las actividades económicas y tiene un casillero en particular, ¿no? La transferencia de bienes muebles de naturaleza corporal, ¿sí? Si cae en ese aspecto, es un bien mueble, ¿sí? De naturaleza corporal, un bien físico, ¿sí? Tiene una retención en particular. Existe una transacción, existe un intercambio de un bien, ¿sí? De un bien físico, ¿sí? Un bien que sea físico, que sea movible, ¿sí? De naturaleza corporal y básicamente lo que tienes que hacer es una aplicación del 1,75%. Y de ahí tienen ciertas condiciones para ciertos bienes en particular, la aplicación de otros porcentajes, como por ejemplo, pues el intercambio de bienes inmuebles, ¿sí? El intercambio de bienes inmuebles no genera este porcentaje, ¿no? Genera un porcentaje del 0%, ¿no? Entonces, todos esos detalles de bienes y servicios está en esta tabla, ¿sí? Y el contador, ¿sí? El asistente contable, pues tiene la obligación de conocer y de saber qué porcentaje tiene que aplicar. En nuestro caso en particular, pues vamos a conocerlos. ¿Por qué? Porque yo voy a supervisar que la aplicación de los porcentajes y la aplicación de esta tabla se esté desarrollando de forma correcta, ¿cierto? Tengo que saber qué porcentajes existen,
cuál es la tabla, dónde la encuentro, cómo la trabajo, cómo la manejo, y eso es lo que vamos a aprender nosotros dentro de esta clase, ¿ok? Dentro de estas clases. Entonces tenemos esta tabla que acompaña a los contadores, ¿sí? Antes había, se lo conocía como la tablita, era un documento que era extendible, donde teníamos estos porcentajes y cada vez que se cambiaban, había que ir a comprar una nueva tablita, ¿cierto? Sí. Hoy en día, pues esta información está en la web. Simplemente ingresas a la plataforma de servicio de rentas internas, hay un cambio en la ley, ¿sí? E inmediatamente se actualiza, como habíamos visto, ¿no? Tenemos diferentes actualizaciones. Se actualizó, la última actualización es hasta julio del 2024, pero en marzo del 2024 hubo cambios, en enero del 2024 hubo cambios, en enero de 2022 hubo cambios, en el septiembre 20 hubo cambios. Entonces, cada vez que hay un cambio de retenciones, se actualiza en el servicio de rentas internas, vas a la plataforma, te descargas y ya tienes la nueva tabla de retenciones, ¿no? Para esto, pues existen diferentes condicionantes, ¿no? Sí, vamos a aprendernos cuáles son los temas a considerar en cuanto a las retenciones en la fuente, ¿no? Dice lo primero, pues hay que considerar el monto mínimo para efectuar retenciones es de $50, ¿cierto? Una transacción de $50 ya tiene que aplicar, ¿sí? Retenciones en la fuente. De realizarse pagos a proveedores permanentes, se efectuará la retención sin importar el monto. ¿Qué es un proveedor permanente? Pues entendiéndose que dos o más compras en un mismo mes calendario ya se convierte en un proveedor recurrente. Por lo tanto, tengo que aplicarle la retención por cualquier monto que me facture. Me hizo una factura de $1, le aplico la retención. Me hizo una factura de $10, aplico la retención de 50 de esa retención, y si es mayor, pues ya es obviamente que lo tengo que hacer, ¿sí? Otro tema que hay que considerar, dice, el comprobante de retención deberá ser entregado en un plazo de 5 días hábiles a partir de la emisión del comprobante de venta, ¿sí? Hoy en día, pues la entrega del documento, pues es muy fácil. La elaboración del documento es la que tiene que cumplir con esta condicionante, ¿cierto? ¿Por qué? Porque estamos trabajando con comprobantes electrónicos, ¿cierto? Eso quiere decir que yo ingreso a mi sistema, genero la retención, pongo enviar y el comprobante se va, ¿cierto? Y les llega al buzón del cliente, ¿cierto? Entonces, la entrega normalmente debería ser dentro de los 5 días, ¿cierto? ¿Sí? ¿Por qué? Porque tengo la oportunidad de hacerlo. En el pasado se elaboraba a mano las retenciones y se tenía que ir a entregar al cliente, ¿sí? En este caso al proveedor, perdón. Tenía que ir a entregar al proveedor, ¿sí? La retención para que sea válida, ¿sí? Y debían sellarte y ponerte una fecha de recibido. ¿Para qué? Para que forme parte de los 5 días y que se vuelva un gasto deducible, ¿no es cierto? Entonces, hoy en día habla de la elaboración y de la entrega, ¿no es cierto? Entonces, esa emisión del comprobante tiene que ser dentro de los 5 días después de 5 días hábiles después de haber emitido el comprobante de venta, ¿cierto? Que es la factura en este caso en particular. ¿Qué otro tema hay que considerar? Dice, no están sujetos a retención en la fuente del impuesto a la renta. ¿Qué instituciones? Pues las instituciones y empresas del sector público no reciben retenciones, ¿sí? No les hacen retenciones en la fuente. ¿Qué otras instituciones? El BID, la CAF, la CFN, la ONU, el Banco Mundial, son instituciones que tampoco reciben retenciones. Los institutos de educación superior legalmente reconocidos por el CENESID tampoco les efectúan retenciones, ¿no es cierto? ¿Sí? ¿Eso qué significa? El instituto es un instituto reconocido por el CENESID, un instituto que nace de una institución sin fines de lucro, ¿sí? Es legalmente constituida porque tiene un acuerdo ministerial, por lo tanto, el instituto no le generan retenciones en la fuente. ¿Estamos? De todas sus actividades no le retienen en la fuente, ¿ok? ¿Qué otras instituciones? Las misiones diplomáticas de países extranjeros, pagos por conceptos de reembolso de gastos, compra y venta de divisas, el transporte público de personas no genera retenciones, ni en la compra de inmuebles o de combustibles, ¿sí? Y los demás pagos pagos para quienes dicho ingreso no constituya renta gravada.
¿sí? Básicamente, pues si yo tengo un ingreso, estoy generando un ingreso que no es grabado por alguna condicionante, por ejemplo, una donación. Hago una donación y estoy en la obligación de efectuar una factura, ¿no es cierto? Una factura por donación. Por lo tanto, esa factura, ¿sí? No es una renta grabada, por lo tanto, pues no tiene que ser retenida, ¿no? ¿Qué más? Para las transacciones efectuadas en el exterior se deberá considerar si existe convenio de doble tributación. Eso quiere decir que si se genera un pago, si es una empresa que es del exterior, por ejemplo, una empresa de Colombia, viene a generar actividades en el Ecuador, ¿sí? No se lo puede retener. ¿Por qué? Porque ellos tributan en su país de origen, ¿cierto? ¿Por qué? Porque entre el Ecuador y Colombia existen convenios de doble tributación, ¿sí? ¿Cuál es ese convenio de doble tributación? Que las empresas y las personas que realicen actividades económicas dentro de los países vecinos, ¿sí? Generarán sus tributos en su país de origen. Ese es un convenio de doble tributación. Y asimismo, pues el Ecuador tiene firmado con algunos países, no solo países vecinos, sino con algunos países inclusive de Europa, donde generan convenios de doble tributación. Por lo tanto, ¿sí? Las empresas que hagan actividades económicas dentro de esos países, pues básicamente lo que hacen es tributar en el Ecuador. Y viceversa, si las empresas vienen al Ecuador, ¿sí? y tienen que tributar, tributarán en su país de origen. Sí, convenios de doble tributación o a su vez son paraísos fiscales o regímenes fiscales preferentes, ¿no? Sí, que son conceptos para no efectuar retenciones. Y dice, para pagos a no residentes de la tarifa general de retención prevista en la ley es del 25%, ¿sí? Esa es la tarifa máxima que tenemos, ¿no es cierto? Para los que son no residentes, que significa una persona que no está, que no vive en el Ecuador o que está menos de 6 meses en el Ecuador, ¿sí? Es un no residente y lo que hace es para todas las actividades que realiza aquí en el Ecuador, se le hace una retención del 25%. Ahora, tratándose de pagos a personas residentes o establecidas en paraísos fiscales o jurisdicciones de menor imposición, la tarifa será del 35%, ¿no? En los casos en que por disposición legal o por aplicación de convenios para evitar doble imposición se hubiese aplicado una tarifa diferente, deberá aplicar esta tarifa del 35%. ¿Eso qué significa? Si soy una persona, por ejemplo, viene una persona de Panamá, ¿sí? Vive en un paraíso fiscal, viene a desarrollar actividades aquí en el Ecuador, no es residente, ¿sí? Viene y su permanencia es menos de 6 meses. ¿Qué porcentaje le voy a aplicar? El 35%. ¿Estamos? ¿Sí? El 35%. Entonces, básicamente es lo que dice dentro del acuerdo de la ley, lo que se realiza pues para el tema de retención. Entonces, estas retenciones en una normativa, ¿sí? Tiene diferentes reformas a los diferentes ámbitos de las retenciones, ¿sí? Y todo está basado en el ámbito de la renta. Un anticipo del impuesto a la renta que lo voy a hacer. ¿Para qué? Para que el Estado se nutra de recursos durante todo el año. ¿Estamos claros? ¿Preguntas, dudas hasta ahí? Perfecto. Entonces, Consulta, Inge. cuéntame. No entendí mucho. Esto del impuesto de la renta, o sea, hay un valor mínimo que se puede como que descontar. No tengo muy entendido eso Perfecto. del Vamos a impuesto ver. de la Impuesto a la renta, un impuesto que se desarrolla de forma anualizada, ¿cierto? ¿Qué significa? Que cualquier persona natural o jurídica que desarrolla actividades dentro del Ecuador tiene un ciclo contable para desarrollar su información contable financiera, ¿cierto? ¿Eso qué quiere decir? Que desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre, ¿sí? Genera actividades que le generan renta, ¿cierto? ¿Qué es una renta? Pues es un excedente que yo tengo de tomar mis ingresos menos mis costos y mis gastos, ¿cierto? ¿Qué es lo que vamos a hacer nosotros dentro de los ejercicios que estamos desarrollando a nivel contable? Entonces, yo genero ingresos. Toda persona genera sus ingresos, ¿cierto? Trabajan, ¿sí? Todas las personas que trabajan desarrollan
una actividad económica, ¿sí? Yo trabajo para el instituto y el instituto me paga, me genera un ingreso, ¿sí? Por haberme generado ese ingreso, yo tengo que tributar, ¿sí? Tengo que hacer una declaración del impuesto a la renta, ¿sí? Me pagan durante 12 meses y sobre esos 12 meses yo tengo ciertos costos y gastos que me permite tener una utilidad o una pérdida, ¿sí? Si yo tengo una utilidad y mi utilidad, ¿sí?, está dentro de los márgenes que marca la ley, ¿sí? Yo voy a tener que tributar sobre el impuesto a la renta, ¿cierto? Sí, porque las personas naturales anualmente hacemos el pago del impuesto a la renta. Los que estamos en relación de dependencia, ¿sí? Los que estamos bajo relación de dependencia, quienes nos efectúan las retenciones todos los meses son las empresas, ¿sí?, donde trabajamos, siempre y cuando nuestra base sea mayor a la que dice la ley. En el caso de las personas jurídicas, todas las empresas, ¿sí?, generan renta. Unas son empresas que persiguen lucro y las que no persiguen lucro. Si nos vamos a las que persiguen lucro, ¿sí?, el efecto que generan entre el ingreso menos costos y gastos es una utilidad, decíamos, ¿cierto? Esa utilidad pues genera se tiene que generar una base para el impuesto a la renta, sobre esta utilidad, sobre esa renta que genera la empresa, ¿sí? ¿Cuándo se paga el impuesto a la renta? Una vez que se cumpla el año o el cierre contable, ¿sí? Y se paga en el mes de abril. Eso es lo que decíamos sobre el impuesto a la renta, ¿cierto? Ahora, el Estado no puede esperar a que pase un año para que sea y se pague el impuesto a la renta. ¿Cuál es el mecanismo que ha optado para desarrollar y generar un anticipo del impuesto a la renta de sus contribuyentes? La generación de las retenciones en la fuente del impuesto a la renta, ¿sí? Esa aplicación de esta tabla, ¿sí?, de la tabla que les estaba presentando y que les estaba dando el resumen, ¿sí?, es aplicar unos porcentajes a las transacciones que realizo, ¿sí?, principalmente pues a las transacciones de compra que se realiza, y la persona natural o jurídica, si es que es obligada a llevar contabilidad, tendrá que aplicar un porcentaje de retención. Ya vamos a hacerlo en el ejercicio de dónde tomamos ese porcentaje, ¿sí? De dónde se calcula el porcentaje del impuesto a la renta. Pero de momento los conceptos son claros. Por un lado tengo el impuesto a la renta, que es un impuesto que pago sobre la renta, sobre los ingresos menos los costos y los gastos, y si genero una utilidad, pago impuesto a la renta, ¿sí? Y lo pago de forma anualizada. Ahora, el concepto de la retención en la fuente habla que el Estado pues necesita tener y recaudar fondos, ¿sí? ¿Cómo lo hace? A través de las retenciones en la fuente. Le dice a las personas naturales o jurídicas, yo te voy a retener un valor, ¿sí?, sobre el impuesto a la renta, y cuando declares de aquí a un año, tú te vas a poder compensar. ¿Qué significa? Vas a poder restar lo que yo te he retenido de lo que me vas a tener que pagar. Ese es el efecto de una retención en la fuente. ¿Estamos más claros? Sí, gracias. Perfecto, muy bien. Jocelyn, ¿tenías alguna pregunta? Ah, sí, Inge. Es que en esta parte que usted dice que solo son del impuesto a la renta, solo son para personas naturales y jurídicas. Pero yo había leído hace un mes que también están las personas bajo relación de dependencia que tenían que hacer el impuesto a la renta. Por eso es justamente lo que había dicho, ¿no es cierto? Y lo que dije de la parte de dependencia. Ajá. Por eso hablo de personas naturales. Tú eres una persona natural, yo soy una persona natural. El contribuyente, los contribuyentes somos todos, ¿no es cierto? Entonces, una persona natural somos todos. Una persona jurídica son las personas que tienen que bajo un acto jurídico Ujú. nacen, ¿no es cierto? Sí, que son las empresas. Pero si hablamos de persona natural, somos todos y todos tributamos. Por eso decía, todas las personas declaramos el impuesto a la renta. ¿Sí? ¿Por qué digo declaramos el impuesto a la renta? Porque hay personas que pagan impuesto a la renta y hay personas que solo declaran impuesto a la renta. ¿Sí? Entonces, dentro de las personas que declaran impuesto a la renta, y les ponía mi ejemplo y decía, yo soy docente del instituto y estoy bajo relación de dependencia del instituto, ¿no es cierto? Por lo tanto, ¿quién me va a hacer la retención del impuesto a la renta? Me hace el instituto. Calcula mis ingresos, ¿sí? Resta mis costos y gastos
y dice sobre el valor que tú percibes, voy a irme a la tabla del impuesto a la renta y voy a ver si tú tributas. Si yo tributo, ¿sí? Si ellos calculan el valor del tributo del año que yo tendría que pagar, lo que hacen ellos dividen para 12 y mensualmente me van descontando y voy pagando el impuesto a la renta porque el instituto hace las veces de agente de retención y lo que hace es declara al servicio de rentas internas y le paga mensualmente, ¿cierto? Entonces ya estoy tributando yo, ¿cierto? Como persona natural, ¿sí? Pero en este caso, Inge, no es necesario que tenga un RUT. No es Los de necesario que abajo. tenga un RUC. Recuerda, las personas Ah, naturales, ¿sí? Lo que único que necesitan, si están en relación de dependencia y pasan la base de $5,000, que es para la declaración de anexos personales, ¿sí? Solo se acercan al servicio, es más, ya ni se acercan al servicio de rentas internas, generan la clave en línea de su cédula, ¿sí? Y de inmediato tendrá acceso a la plataforma. Tendrá que hacer declaración de anexos de gastos personales, ¿sí? Y tendrá que hacer su declaración de impuesto a la renta, ¿sí? La obligatoriedad de la declaración del impuesto a la renta es de todos. Toda ah, persona ya. debería, toda persona que genera actividades económicas, está en relación de dependencia ¿cómo es? Se me fue el nombre. Natural y jurídica. Exacto, es una persona que desarrolla actividades independientes. Por eso, esa clasificación el dependiente o el independiente, ¿no es cierto? Entonces, el dependiente, el que está bajo una figura de una empresa o de una persona natural o jurídica igual. Y el independiente, el que realiza actividades económicas. Todos estamos en la obligación de declarar el impuesto a la renta tenga o no tenga RUC, ¿cierto? Eso es lo que dice la ley, ¿sí? Tenga o no tenga RUC, ¿sí? Hay muchas personas que me dicen, no, es que yo no declaro. Obviamente, no estás cumpliendo con lo que dice la ley. Deberías acercarte al servicio de rentas internas, generar una clave a tu cédula, ¿sí? Y declarar tu información, porque es una declaración del impuesto a la renta, ¿cierto? Sí, básicamente es lo que se desarrolla. Así que estaba justamente incluyendo a todos. Por eso decía, personas naturales, para mí personas naturales somos todos. Y personas jurídicas, pues son las entidades que nacieron a través de un acto jurídico, ¿ok? Y esto sería como una obligación de las personas, tanto Es naturales, jurídicas, sociales, correcto, ¿verdad? porque la ley no exime a las personas y lo que dice la ley es a todas las personas que generan actividades económicas. Obviamente que está y forma parte de la población económicamente activa, o sea que debes cumplir con las condiciones de ser mayor de edad, generar actividad económica y todas las condicionantes y los derechos que tienes a través de aquello, pero tienes la obligación de declarar. ¿Estamos? Eso dije. Perfecto. Entonces, impuesto a la renta, ¿cierto? Parte tributaria del impuesto a la renta. Entonces, el impuesto a la renta es del que pago anualmente, ¿sí? En el caso de las personas naturales, declaran hasta el mes de marzo y las personas jurídicas hasta el mes de abril. ¿Estamos? ¿Sí? En el caso del impuesto al valor agregado, pues también es este impuesto que es desarrollado para las transacciones, ¿sí? Entonces, cada transacción que yo genere, que haya un intercambio de bienes o servicios, ¿sí? Estarán grabadas con estos 4 porcentajes de retención. Tarifa 0%, ¿sí? Tarifa 5%, tarifa 8% y tarifa 15% hoy en día, ¿cierto? Por lo tanto, el impuesto al valor agregado, pues es cada vez que yo hago una acción, una transferencia de bienes, debo saber qué tipo de porcentaje aplico y cómo lo facturo, ¿cierto? Sí, cómo lo facturo, cómo emito mi comprobante de venta. Entonces, para esto, pues, asimismo, como el impuesto a la renta tiene retenciones, el impuesto al valor agregado también tiene un cuadro de retenciones. Esta es una matriz de retenciones con el que vamos a trabajar, donde existe y vamos a saber que hay personas que venden bienes y servicios y sabemos que hay personas que compran bienes y servicios, ¿sí? Por eso es una matriz.
¿sí? Todas las personas que venden bienes y servicios están en la parte superior y todas las personas que están, que compran bienes y servicios están en la parte inferior, ¿cierto? En la columna B. Por lo tanto, se vuelve una matriz, ¿sí? Si yo soy considerado una persona natural, no obligado a llevar contabilidad, soy una persona que no cumple con las condiciones para ser obligado a llevar contabilidad, pues me dice, tú tranquilo, no puedes y no vas a retener, excepto si te hace una empresa una liquidación de compra que ya lo estaremos viendo qué es. Caso contrario, pues estarán, no podrás tú retener, ¿cierto? Cada vez que compras. ¿Qué pasa si yo soy una sociedad o una persona que ya le determinaron que es obligada a llevar contabilidad? ¿Sí? No retendrá muchos contribuyentes, pero habrá ciertos contribuyentes como personas naturales que ya debe retenerles, ¿cierto? ¿Sí? Las personas naturales están acá arriba, ¿sí? Y las sociedades están acá. Entonces ya le retengo valores, ¿sí? Y así pues en la cadena de los contribuyentes para el Estado. El Estado tiene una cadena, una pirámide de contribuyentes, ¿sí? Los que están en la parte más baja son las personas naturales no obligadas a llevar contabilidad. Y los que están en la parte superior de esa pirámide, ¿sí? Son los grandes contribuyentes, ¿cierto? Son los grandes contribuyentes y tiene una clasificación de grandes contribuyentes. Estos grandes contribuyentes son determinados así, ¿por qué? Por sus niveles de ventas, por los activos que posee, ¿sí? Básicamente, ¿por qué? Porque tributan de forma eh, eh, amplia y lo que hace pues el Estado es darle esa categoría para que les ayude, para que al Estado le ayude, ¿sí? A generar una recaudación de impuestos, ¿cierto? Entonces, este tipo de contribuyentes, ¿sí? Cuando hacen un efecto de compra, cuando están comprando bienes y servicios, se van a convertir en agentes de retención, ¿sí? ¿Qué es un agente de retención? Es el que hace la retención, toma los recursos y de inmediato entrega el servicio de rentas internas a través de una declaración, ¿cierto? Entonces, es un agente de retención. Y los vendedores, ¿sí? Los que generan la venta de bienes y servicios, también tienen la misma categoría. Pueden ser contribuyentes especiales, ¿sí? Pueden ser contribuyentes especiales, pueden ser personas naturales y pueden ser obligadas a llevar contabilidad y pueden ser personas naturales no obligadas a llevar contabilidad, ¿cierto? Entonces, si yo estoy vendiendo productos, ¿sí? Me ubico en la parte superior. Si yo estoy comprando productos, me ubico en la parte inferior. Primera parte de la matriz. Y esta matriz se cruza, ¿cierto? Entonces, cada vez que alguien compra y es contribuyente especial, ¿sí? Va a tener que retener a estas personas desde contribuyente especial en adelante va a comenzar a retenerles ciertos porcentajes, que va desde el 10%, ¿sí? Hasta el 100% del IVA. Ahora, ¿por qué el servicio de rentas internas? O más bien, ¿por qué la ley de régimen tributario, ¿sí? Ha generado estas retenciones? Si el impuesto a la renta era un anticipo del IVA, ¿por qué? Porque voy a recaudar en un año voy a recaudar en un año el impuesto a la renta y hace un anticipo. En el caso del impuesto al valor agregado, las retenciones en cambio están por el nivel de evasión de impuestos que hay en el Ecuador. ¿Cierto? Sí, es una modalidad de generar una recaudación de los principales evasores. ¿Cuáles son los principales evasores de impuestos en el Ecuador? En nivel de transaccionabilidad son las personas naturales no obligadas a llevar contabilidad, ¿cierto? Sí, porque son las personas que menos declaran, ¿sí? Que menos tienen una cultura tributaria. Por lo tanto, el servicio de rentas internas, la ley a través del servicio de rentas internas, ¿sí? Ha generado estos porcentajes para tratar de recaudar la gran cantidad de impuesto al valor agregado que está en las transacciones, ¿cierto? Entonces, estas retenciones está en función de qué? De una medida que permite evitar que haya evasión de impuestos, ¿cierto? Es
una medida que permite, digo, no es que cumpla al 100%, porque vemos que los porcentajes, ¿sí? Si bien es cierto, las personas naturales no obligadas a dar contabilidad son los más altos, ¿sí? Son ciertos productos, sí, son ciertos bienes y servicios eh, que se graban el 100% del IVA y otros quedan abiertos, ¿no? Ya recaudo por lo menos el 30 o por lo menos recaudo el 70%, ¿sí? Entonces, de igual forma, hago la retención en la fuente del impuesto al valor agregado, ¿sí? El agente de retención no le paga ese valor al vendedor, ¿sí? Le dice, te retengo y te entrego un papel, ¿sí? Y esa retención entrego al servicio de rentas internas, que es el agente de percepción, ¿no es cierto? Sí, el agente de percepción es el que recauda los valores, ¿sí? Entonces, en este caso en particular, asimismo se convierte en un crédito tributario para el vendedor, ¿no es cierto? Sí, porque me dice, mira, yo te hubiese cobrado mi factura con el IVA del 15%, pero sobre ese IVA tú me retuviste el 30 y el 70%. Entonces va hacia el servicio de rentas internas y le dice, en su declaración de todos los meses, le dice, yo tengo que pagarte del IVA 15% esta cantidad, pero resto porque ya me retuvieron el 30, el 70 o el 100% del IVA que de las transacciones que yo realicé todos los días, ¿cierto? Y en este caso en particular, si dentro de las personas naturales no obligadas a llevar contabilidad, ¿sí? No declaran impuestos, el Estado por lo menos recaudó el 30% en bienes, el 70% en servicios, el 30% en contrato de construcción, el 100% en liquidaciones de compra, el 100% en honorarios y el 100% en los arriendos de inmuebles ¿sí? Cuando los inmuebles son para negocio, ¿no? Entonces, hemos visto que el servicio, la ley de régimen tributario interno, ¿sí? Genera ciertas herramientas que le permite recaudar de una mejor manera los tributos, ¿sí? ¿A través de quién? De los diferentes agentes de retención. ¿Estamos? Nosotros vamos a trabajar bajo ese criterio, vamos a conocer lo que es desarrollar el ambiente tributario dentro de las transacciones. Vamos a hacer transacciones de compra y vamos a hacer transacciones de venta. Entonces, en un momento yo me pondré en esta posición, ¿sí? En la posición en la columna y si no, caso contrario, me pondré en la posición de la fila, ¿cierto? Cuando venda, me pondré en la fila y yo me identificaré, yo soy un contribuyente especial y me ubicaré acá, si estoy vendiendo, ¿sí? Si no estoy vendiendo, y si no estoy vendiendo, estoy comprando, ¿sí? Entonces, por lo tanto, si yo compro, me ubicaré en esta fila, ¿cierto? ¿Sí? Entonces, vamos a aprender a utilizar la tabla de retenciones del impuesto a la renta y la tabla de retenciones del impuesto al valor agregado. ¿A través de qué? De realizar transacciones de compra y venta de servicios, ¿ok? El día de hoy hemos hecho una clase tributaria, ¿cierto? Sí, hemos hecho una clase tributaria, ¿sí? Para el día de mañana, ¿sí? Vamos a generar una pequeña consulta sobre lo que hemos hablado el día de hoy, ¿sí? Ya les voy a cargar en la plataforma los requerimientos de la consulta. Vamos a ver el tema tributario, qué actualizaciones tributarias se han generado en los últimos meses o en el 2025 para estar actualizados sobre esta particularidad, ¿cierto? Vamos a ver cuáles son los productos grabados con tarifa 0%, cuáles son los productos grabados con tarifa 5%, cuáles son los productos grabados con 8% y grabados con 15%, ¿no? Los 15% serán el resto, ¿cierto? Pero ¿cuáles son esos artículos que hablan sobre el impuesto al valor agregado, ¿ok? Yo ya les voy a dejar en la, en la plataforma, no está puesto esa consulta, pero quiero que la hagan. ¿Por qué? Porque eso nos va a ayudar a estar actualizados en materia tributaria, en temas del impuesto a la renta y del impuesto al valor agregado. ¿Estamos? Perfecto, muy bien. Entonces, ya estamos cerca de terminar y pues vamos para tomarnos del tiempo necesario en hacer las transacciones y poderlas desarrollar, entenderlas y realizar, pues lo estaremos haciendo el día de mañana. El día de hoy ha sido
muy de aspecto tributario, ¿cierto? Hemos generado una clase netamente tributaria porque es algo que necesitamos previo a realizar las transacciones. ¿Estamos? Perfecto, muchachos. Entonces nos estamos mirando el día de mañana, ¿sí? Ya en la plataforma hay un video que hay que revisarlo. Por favor, les pido que revisen el video que está ya cargado en la plataforma. Y por otro lado, pues les voy a dejar una consulta, ¿sí? Para el día de mañana, pues nos va a servir esa consulta porque empezamos ya con asientos, ¿sí? Con asientos de diario que son de compra y venta y de adquisición de bienes y servicios. ¿Estamos? Perfecto. Entonces, nos estamos mirando el día de mañana, por favor. No se olviden a las 7 de la noche para iniciar la clase. Eh, alguien que no haya, que no haya, alguien que no haya tenido Inge asistencia. Balseca se puso en la lista. Déjame ver que creo que cerré ah, esa sesión. Dale. Voy a hacer un repaso de los que no están ya, a ver quién ya está conectado. Con eso, pues cerramos esta parte. Verónica Balseca, Presente. gracias. Nicole Jaramillo, Presente, profe. gracias. María de los Ángeles Muela, Presente, Inge. gracias. Tania Quispe, no estaba Tania Quispe. Alejandra Salazar y Daniel Vera, tampoco. Perfecto, muy bien. Entonces, por favor, ya les dejo cargado las preguntas de la consulta para el día de mañana, por favor. Y asimismo estaremos haciendo un pequeño control porque eso nos va a ayudar justamente para desarrollar las transacciones el día de mañana. ¿Ok? Listo, muchachos. Entonces, nos miramos el día de mañana a las 7 de la noche. Muchas gracias. Inge, ¿hasta qué hora podemos presentar el trabajo de Hasta mañana a investigación? las 7, hasta mañana a las 7 de la noche. Ya les dejo abierto para Gracias, las 7 Inge. de la noche, ¿ok? En la unidad 2 mismo Sí, va en a la unidad poner esa 2 hoja. mismo vamos a trabajar. Profe, solo es un trabajo investigativo, ¿verdad? Sí, solo investigación nada más, porque es Oh, actualidad, actualizarnos de ambiente tributario nada más. Ujú. ya, gracias, profe. Tenemos que ver el Ok. video de las normas Sí, internacionales. por favor. Sí, sí, para Ah, complementar y para que quede sumamente claro lo que es la norma internacional. hasta mañana. Listo, hasta Hasta mañana. Muchas mañana. gracias. Buenas noches. Hasta Hasta mañana, mañana. Inge. Hasta mañana. Que pase muy bien.